Bueno, bienvenidos a Podghost y hoy, como os prometimos, os voy a contar a todos, porque para Ian también es nueva, una historia muy interesante, paranormal, ¿vale? Tiene muchos puntitos que yo creo que os van a gustar mucho. Es una historia que es muy interesante porque no se sabe dónde acaba la verdad, dónde empieza la leyenda, porque la verdad es que es una historia muy famosa, por lo cual hay muchas versiones de esta historia, ¿vale? Entonces, yo he estado investigando, he visto vídeos, he buscado en un montón de páginas web y he creado la versión que yo creo que pudo suceder, ¿vale? Luego, si vosotros encontráis otra información o veis otra versión, de hecho, al final del podcast intentaremos hablar un poco de qué opina Ian, a ver qué le ha parecido, ¿vale? Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a comenzar. Deciros que es la única historia, el único poltergeist, mejor dicho, en el que se ha reconocido oficialmente que una persona falleció por culpa del espíritu, ¿vale? Lo cual ya es mucho. ¿Qué dices? Sí, sí, ¿En por culpa del serio? espíritu. Qué Vas a flipar. Bueno, primero vamos a conocer a una chica, ¿vale? De unos 17, 18 años, ¿vale? Se llama Lucy Williams, ¿vale? Tenemos este primer personaje. Estamos en el 1782, ¿vale? Una época en la que con 17, 18 años es una edad perfecta para ya casarse, ya tener hijos, ¿no? Bueno, pues la familia de esta chica era una familia que tenía dinero, ¿vale? O sea, era una familia bien posicionada en esa época, ¿vale? Bueno, pues deciden casarla con un hombre que se llama John Bell, ¿vale? Y juntos forman la familia Bell. Cuando se casan, en esa boda, unos amigos le regalan el regalo de boda que es como el más grande, por así decirlo, ¿vale? Que es una esclava. En esa época todavía se podían tener esclavos, porque no se prohibió hasta 10 o 15 años más tarde, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que John Bell y Lucy deciden que no pueden tratarla como una esclava, porque son muy liberales, no les gustan los esclavos. Entonces dicen, bueno, tú vas a estar con nosotros porque obviamente eres un regalo y pues nos perteneces, por así decirlo, pero no eres una esclava para nosotros. Y la consideran parte de la familia desde el minuto uno, ¿vale? vale. Lucy y John se Mira, casan y tienen 6 hijos, ¿vale? 6 hijos. Ajá, seis O hijos. sea, Lucy y John. Sí, se 6 hijos. seis Vale. hijos. ¿Cuenta también la esclava? No, la esclava va por otro lado. La Vale. esclava se casa, ¿vale? La esclava se llama Chloe, por cierto, ¿vale? Vamos a hablar de Chloe. Chloe se casa con otro hombre, ¿vale? Y juntos tienen 5 hijos. Por lo tanto, ya se considera familia muy numerosa, porque esta familia la componen el matrimonio de la familia Bell, sus 6 hijos, y el matrimonio de Chloe y sus 5 hijos. Y viven todos juntos. Tienen mucho dinero en esa época, ¿vale? ¿Qué pasa? Que John Bell es una persona que los negocios se le dan muy bien. Pero cuando yo digo muy bien, es muy bien. O sea, tiene el ojo que dice, vale, a ver, esto es un buen negocio, esto es un mal negocio, aquí hay que invertir y aquí no, ¿vale? Es como que lo sabe llevar muy bien. Entonces le llegan rumores, ¿vale? Ya habían pasado, pues, varios años desde que se casaron, ¿no? Ya están muy bien colocados, ya todo perfecto, ¿no? Y entonces le llega información de que hay una cabaña en un pueblecito, ¿vale? Muy alejado, ¿vale? Y les llega información de que tiene terrenos de cultivo y dice John, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Y Vale. cuando John va a verlo dice, uy, aquí nos venimos, que aquí se puede montar una granja y vamos a hacer un negocio que flipas, ¿vale? Vale. Entonces nos situamos en 1804. O sea, se van a vivir de esa casa enorme a unos terrenos para montar una granja. Ajá, Vale. Ok. estamos en 1804, ¿vale? Es decir, han pasado muchos años. Desde el 82 hasta el 1804, muchos años, ¿vale? Se mudan
y hay un descampado, ¿vale? Es un descampado por el que cruza un caminito de tierra. ¿Qué pasa? Que ya es un camino que está muy descuidado, hace mucho tiempo que no pasa nadie, está casi todo comido por la maleza, ¿vale? Entonces ellos van con sus 2 carruajes, porque son muchísimos, sus 2 carruajes con caballos, van por allí, por ese caminito de tierra, por el descampado, y se adentran en un bosque. ¿Por qué? Porque este pueblecito llamado Red River, en Adams, Tennessee, es decir, Estados Unidos, ¿vale? En este pueblecito es como un descampado, ¿vale? Es un pueblo pequeñito y está rodeado por un bosque muy denso, ¿vale? Entonces llegan allí al pueblecito y resulta que van a vivir en una cabaña que es muy pequeña para 15 personas, ¿vale? Es la típica cabañita que tú te imaginas en el bosque a la que tú te irías a vivir, porque yo sé que tú te irías a vivir allí seguro, ¿vale? Lo seguro. Vivo en el bosque. Muy pequeña, ¿vale? Entonces, claro, para 15 personas, además es como la única cabaña que está más alejada del pueblo, que no es el pueblo como tal, ¿vale? Es como fuera del pueblo, en el bosque. Bueno, pues se van a vivir a esta cabaña los 15 y dice John, uy, pero aquí no cabemos todos, somos un montón. Y se va a pasar 2 años remodelando la casa entera, tirando paredes abajo, construyendo una casa más grande, porque dice, aquí no cabemos. Que tampoco van a construir una cabaña enorme que digas tú una mansión, no. Van a construir una casa pues para poder vivir, ¿vale? Tiene su cocina, la cocina sí que es bastante grande, porque les gusta mucho comer, ¿vale? Entonces sí que tiene una cocina bastante grande, con sus ventanas, todos los dormitorios están en la planta de arriba, y luego tienen sus establos con sus animales, y tienen su terreno donde empiezan a plantar, a cultivar, sobre todo maíz, ¿vale? Entonces, un día, deciros, ¿vale? Que esto es importante, que son una familia muy católica, ¿vale? En esa época lo más normal era ser muy católico, entonces pues ellos no eran la excepción. Así que un día deciden, bueno, perdón que me salto un dato, que es que enseguida, pero enseguida se hicieron súper amigos de todo el pueblo, ¿vale? Esto es algo extrañísimo, porque la gente suele ser más reservada y fíjate que no. Que se hicieron súper amigos de todo el pueblo enseguida. Bueno, una cosa. Pues un día John dice, ya habían pasado estos 2 años de construir la casa. Dice, bueno, vamos los 15 a la iglesia. Se iban toda la familia a la iglesia, ¿vale? En la iglesia a John ya le habían dado un título, que era el de Elder, ¿vale? Que es un título que básicamente es como súper devoto de la iglesia, ¿vale? Es decir, todos te adoramos porque eres una buenísima persona y tenía como un título de la iglesia, ¿vale? Entonces, John va a la iglesia con su familia y cuando llega al pueblo ve a una mujer, ¿vale? Muy vieja, ¿no? Es como, a ver, para ellos era muy vieja, tenía unos 40 años, pero tened en cuenta que en esa época eso ya era, vamos, viejísima, ¿vale? Entonces, para ellos era muy vieja, estaba toda arrugada, toda... Bueno, además iba súper desaliñada, súper despeinada, súper... Bueno, que no... como que no... no era bonita a la vista, ¿vale? O sea, rollo bruja. Efectivamente. Ahí la has dado. ¿Vale? Ok. Resulta que, bueno, a John le parece curioso porque esta mujer está como dando vueltas por el pueblo. Ya os he dicho que es un sitio pequeñito, pues está dando vueltas por el pueblo, ¿no? Llamando a una casa, a otra, donde John había visto previamente a familias entrar, porque todos son sus amigos, todos se conocen, ¿no? John ha hecho muy buenas migas con todo el pueblo. Entonces, a esta mujer no la había visto antes, ¿vale? Y John va llamando a las puertas, la mujer va llamando a las puertas, a una, a otra, y nadie quiere abrirle, pero nadie a nadie. Entonces John dice, uy, esto es muy raro, y le dice a su familia, Lucy, llévate a Chloe y a los niños a la iglesia, vamos, que se llevará al resto de la familia a la iglesia y que él se iba a quedar viendo a esta mujer que le ha parecido extraña, ¿no? Raro. Lucy se lleva al resto de la familia a la iglesia, continúan su viaje y él se queda mirando, porque dice, esto es rarísimo. Una vez la vieja, porque allí la llamaban la vieja, ¿vale? Una vez ha terminado de llamar a todas las puertas
y que nadie la ha abierto, por mucho que hubiera gente dentro, decide internarse en el bosque. Es como que se va caminando y se va metiendo en el bosque. Y dice, Vale. qué raro, si en el bosque por esa dirección no hay nada. Y entonces dice, voy a seguirla. ¿Vale? Y se empieza a meter en el bosque por detrás de ella sin que ella se dé cuenta y la empieza a seguir. Y descubre que la vieja se ha metido en una cabaña, la cual no es la de John, ¿vale? O sea, había otra cabaña en el bosque, de la cual John no sabía nada, ¿vale? Y dice, uy, qué raro, no sabía yo que hubiera otra cabaña por aquí, ¿vale? Bueno, el caso es que la vieja se mete en la cabaña y él dice, bueno, pues, no sé, vivirá en las afueras, será tímida, no habrá hecho buenas amigas con la gente, mil cosas, ¿no? Y no le da más importancia y se vuelve. Y va a la iglesia con su familia, termina la misa a la que iban a ir, ¿vale? Y entonces, cuando salen de la iglesia, le dice a Lucy, bueno, ir a casa, que yo he quedado con un amigo, ¿vale? Y efectivamente, John había quedado con un amigo a beber, ¿vale? Por lo que hacía la gente en la época. A beber, iba a su casa y están allí bebiendo, tal, y tiene una conversación de lo más normal. Oye, pues, ¿a ti la vaca te ha dado leche ya? Tal, no sé qué, ¿vale? Cosas muy normales. Entonces, coge John y cuando ya se les han acabado los temas de conversación, ten en cuenta que los dos ya iban borrachos, ¿vale? Ya se les habían acabado los temas de conversación. Pues le suelta a John, oye, ¿y la vieja que vive en la cabaña del bosque? Es que he encontrado una cabaña que es igual a la mía, porque es que además no era ni distinta. Era igual a la cabaña pequeñita de John, ¿vale? Cuando la cabaña era pequeñita, pues era igual a esa. Entonces dice, oye, ¿y esta mujer que vive aquí apartada de todos, que no la había visto nunca, quién es? Y dice, al amigo le cambia la cara, ¿vale? Estaba súper feliz, le cambia la cara total. Y dice, Qué raro. John, por tu bien, no te acerques jamás a esa casa, ¿vale? Por tu bien y por el de tu familia. Y se lo dice así. Y le dice, ahora Qué verás. miedo. Sí, es que es total de película de terror. Qué fuerte. Le dice, John, por tu bien, ¿vale? Ahí vive la vieja Bats, así se llama, ¿vale? Ahí vive la vieja Bats. Es una mujer que está maldita, es una mujer que puede joderte la vida a ti y a toda tu familia, ¿vale? Te lo dice así, ¿vale? Y entonces dice John, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, John es una persona muy escéptica, no cree en brujería, no cree en fantasmas, no cree en nada, ¿vale? Es súper católico, sí, pero no cree en nada paranormal, ¿vale? Es una persona muy escéptica. Entonces, pues nada, se termina la velada, se vuelve a su casa, ¿no? Y todo normal. ¿Qué pasa? Que hace caso omiso a las advertencias de su amigo, ¿vale? Ay, se me ha olvidado deciros una cosa. Su amigo también le dice, ¿vale? Que la vieja Bats va paseándose por las casas llamando a todas las puertas porque quiere alfileres. Nadie sabe para qué los utiliza, pero a todas las puertas a las que les abren, ella le pide a la persona que le abre que le den alfileres. Todo el mundo se los tiene que dar porque si no, como es una bruja, ¿vale? Porque le dice, no, es la bruja. Entonces, ¿pero para qué quieren alfileres? no lo sabe nadie porque nadie se ha atrevido a averiguar. Para hacer vudú. Puede ser. Esa también ha sido mi teoría, ¿vale? O sea, yo tengo ahí lo que yo creo que es que quiere hacer vudú, ¿vale? Vale. O tal vez ni siquiera es una bruja. Es que ahí no lo sabemos. Por eso te digo que es una historia un poco rara, ¿vale? Porque le dice, más te vale tener alfileres en casa por si en algún momento decide llamar a tu puerta, ¿vale? Entonces John ya cuando está en casa y tal, pues se va a dormir, toda la familia durmiendo y tal. Bueno, pues a la mañana siguiente va John a ver la casa de la vieja, ¿vale? De la bruja. Porque dice, es que yo no creo en estas cosas. Igual a la mujer la han tachado de bruja, pero yo no creo que sea una mala persona, ¿no? O sea, todo el mundo puede hacer cosas buenas, cosas malas, no como que le quiere dar una oportunidad, ¿no? Porque piensa que es una persona que a lo mejor está muy sola o, pues no sé, como que le quiere echar una mano, ¿no? En un principio. Entonces va allí a su casa y se da cuenta de que todos los terrenos que hay alrededor, que son muy fértiles, también son de la vieja, pero están súper desaprovechados. O sea, ella no cultiva nada, vamos, como que dice, ay, pues esto lo puedo aprovechar yo.
que tengo una granja, que tengo unos cultivos, ¿no? Entonces dice, pues voy a intentar hacer un trato con ella. Se acerca a la puerta y toca. Toc, toc, toc. 3 veces. Y la vieja Bats efectivamente abre la puerta. Y le dice, buenos días, ¿quién eres tú? Y le dice, hola, pues yo soy John Bell, vivo en la cabaña que hay aquí al lado. Y venía a proponerle un trato. Y dice la vieja, ah, sí, ¿qué trato? Y dice, pues mire, es que he visto que tiene usted aquí unos terrenos, ¿no? Que no utiliza, que están súper desaprovechados. Entonces se me ha ocurrido que igual puedo utilizarlos. Y dice la vieja, ya ahí como que le empieza a poner mala cara, ¿vale? Como diciendo, pero son míos, ¿vale? Ya. Dice, igual puedo utilizarlos y como pago, él tenía dinero. O sea, el problema no era el dinero, ¿vale? Simplemente que no quería tener deudas. Entonces dice, bueno, como pago le puedo dar la mitad de lo que produzca el terreno. Así, ya que usted no lo utiliza, lo voy a utilizar yo, pero le voy a dar la mitad de lo que produzca. Entonces la vieja no se lo piensa y dice, trato hecho. Le tiende la mano y hacen el trato. Todo perfecto, no ha pasado nada. John se vuelve a su casa y todo bien. Y empieza a plantar en los terrenos de la vieja Bats, ¿vale? ¿Qué pasa? Que John no lo hizo bien. ¿Por qué? Porque empezó a plantar en los terrenos, pero a la hora de ir a recoger, los terrenos eran muy fértiles, dieron mucho producto, ¿vale? Y John se fue a un pueblo cercano y lo vendió, el producto, sin darle nada a la vieja Bats. Oh. Y esto lo hizo durante varios años. ¿Qué pasa? La vieja Bats no es tonta, porque no es tonta. Entonces coge y va al pueblo y monta un pollo que flipas y le empieza a decir a todo el mundo que John la ha engañado, que ha utilizado sus terrenos, que no ha cumplido su parte del trato, etc. ¿Qué pasa? Que el pueblo a ella la tiene de bruja, la tiene de mala persona, no te queremos, John es una magnífica persona, tiene hasta un título de la iglesia, vamos a ir con John. ¿Vale? Entonces la bruja dice, ¿qué? ¿Que esto me lo estáis diciendo a mí? Bueno, pues yo aquí maldigo a toda la familia Bell. Los maldigo a todos. Oh. ¿Vale? Entonces los maldice por el problema este de que no le quería dar el dinero. Efectivamente. Qué Maldice ahí, delante de todo el pueblo, a toda la familia Bell. Y entonces, la familia Bell, como no es supersticiosa, dice, bueno, esto no pasa nada. El pueblo obviamente se asusta y dice, ¡oh! Lo que habéis hecho, habéis enfadado a la bruja. Madre mía. Pero a ellos les da un poco igual porque pues no son supersticiosos. Entonces dicen, bueno, pues ya está, una loca más, ¿vale? Ajá. ¿Qué pasa? Que la vieja Bats muere unos años después. Las cosas siguen normales, pero la vieja Bats muere unos años después. No sé la causa de su muerte, no he podido encontrarla, pero sí se ve que muere. Vale. Y un día sale John Bell, su hijo, que también se llama John, es decir, John Bell Jr., ¿vale? Lo vamos a llamar John hijo. Vale. Sale el marido de Chloe, que era la criada, salen los tres y un vecino a cazar. ¿Por qué? Porque resulta que John Bell ha visto un lobo muy grande por la ventana, ¿vale? Y como tienen animales, no quiere que se coman a sus animales. Entonces deciden ir los cuatro, ¿vale? A cazar. Se encuentran a la bestia tumbada, ¿vale? ¿A quién? Al lobo. Ajá. Vale, pensaba que me decías a la bruja. No, la bruja está muerta. Ah, vale. La bruja ya no sabemos nada más de ella. Ah, Por bueno. ahora. ¿Vale? Ok. Se encuentran al lobo, ¿vale? Y John Bell, padre, no se lo piensa. Llevan como unas escopetas, pero son de pólvora. Es decir, tardan varios minutos en poder recargarse, ¿vale? Porque hay que meter la pólvora, la bala, luego darle con un palito de metal. Es decir, es muy complicado, ¿vale? Ajá. Así que dice John Bell, bueno, pues no se lo piensa y le pega 2 tiros, ¿vale? Oh. Y la bestia ni se inmuta, ni se despierta, ¿vale? Entonces dice John, bueno, igual la he matado. Le da en algún punto vital y se ha muerto en el acto. Y se acerca. Y cuando está a punto de tocarlo se levanta. Pero es que resulta que es rarísimo. Mide 1,50 m
O sea, fíjate lo grande que es el lobo, que mide 1,50 m a 4 patas. Qué cosa más rara. Lo mejor es que cuando el lobo se da la vuelta, lo que cuentan es que tenía cabeza de conejo. Era súper deforme. Tenía la cabeza mucho más pequeña que el cuerpo, ¿vale? O sea, cuerpo de lobo y cabeza de conejo. Ajá, pero tampoco era cuerpo de lobo, porque parecía un lobo, pero era mucho más grande que un lobo, ¿vale? Vale. Entonces cuando ve esto, John hijo, vamos, le pega otros 2 tiros. Y tampoco surte efecto, todos los pájaros salen volando porque además son unas balas que hacen mucho ruido al ser disparadas, ¿vale? Vale. Pues ni se inmuta, ni sangra siquiera. Entonces coge el vecino y también le da otros 2 tiros. Y no hace nada, ¿vale? Y entonces coge John Bell hijo, que llevaban todos una antorcha cada uno, ¿vale? Porque era tarde, ¿vale? O sea, ya se les había hecho de noche, ¿vale? Entonces tira la antorcha, ¿vale? Y dice, venga, que lo voy a quemar todo aquí, a ver si se muere por el fuego, tal, no sé qué. Porque dice, llevaban agua también, podían apagar, ¿vale? O sea, no era nada descerebrado. Y empiezan a quemarlo y con todo el humo y tal dejan de ver a la bestia. Ya no ven nada, ni Vale. escuchan nada. O sea, se ha quemado. No lo sabemos, ¿vale? No ven nada, no escuchan nada, dicen, bueno, se habrá muerto. Entonces habrá salido corriendo, estaba herida, ya le habíamos disparado de antes, estaría herida, ha salido corriendo, ¿vale? Bueno, entonces apagan el fuego y vuelven a casa. Dicen, ya mañana más tranquilos a plena luz del día, salimos y buscamos el cadáver o lo que haya quedado, ¿vale? Se vuelven a casa porque ya es tarde, ¿vale? Y se entran en casa. Esa noche todavía sigue siendo todo más o menos normal. Ya no vuelven a hablar del tema hasta el día siguiente. Vale. El día siguiente salen solamente 3 personas. El vecino ya no les acompaña. Salen nada más que John Bell hijo y el marido de Chloe, ¿vale? Vale. Salen los 3 a buscar a la bestia. Y no encuentran nada. Ni huellas, ni escuchan nada, ni ven nada. No queda nada. O sea, desapareció por arte de magia. No hay ni cadáver ni nada y supuestamente lo habían matado. Qué raro. Efectivamente, qué raro. Qué rara Dicen, ¿y toda esto? la historia. Dicen, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay cadáver? Pero como se cansan de buscar porque tienen que volver a casa, ya es tarde, tienen que cenar. Dicen, bueno, pues nos volvemos. Se vuelven los 3 a casa y se meten en casa, cenan, todo normal, ¿no? Toca la hora de ir a dormir. Uy. Los 5 hijos de Chloe y su marido dormían en la misma habitación. ¿Vale? O sea, los 5 en la misma habitación. Ajá. Con Chloe y el padre. No. Chloe y su marido van por un lado y los 5 hijos van por otro. Vale, o sea, Chloe y su marido en una habitación y los 5 niños. Vale. Y luego, John Bell y Lucy duermen en una habitación. John Bell, que es el hijo mayor, tendrá a lo mejor pues 17, 18 años, ¿vale? Duerme en otra habitación. Deciros que cuando Lucy se casó con John, aunque Lucy tuviera 17 o 18, él casi que le doblaba la edad. Tendría a lo mejor 30 años. Bueno. O 20 y pico largos, ¿vale? Vale. Ellos 2 duermen en la misma habitación, ¿vale? Y John duerme en otra habitación, el hijo. Y luego hay otras 2 habitaciones. Una en la que duermen 4 niños, que son los otros 4 hijos, los pequeños. Y otra habitación en la que duerme Betsy Bell, que tenía en ese entonces 14 años. Que fue, luego ya lo iréis viendo, pero fue la más afectada, ¿vale? Por supuesto, espíritu. Vale, pero ¿Beth quién es? Betsy es la hija de John y de Lucy. Vale. Al igual que John y al igual que estos 4 niños que duermen juntos. Vale. Vale. Bueno, pues esa noche se van todos a dormir, ya está todo a oscuras, todo en silencio. Tampoco había electricidad, usaban velas, ¿vale? Vale. Todo en silencio, todo a oscuras, todos se van a dormir a sus respectivas habitaciones. Y de repente empiezan a escuchar un toc, toc, toc.
¡Qué miedo! Fuera de la casa, ¿vale? Pero no en la puerta, en paredes, ¿vale? En las paredes. ¡Qué raro! ¿Recordáis ese toc, toc, toc que llamó John a la casa de la bruja? Y Porque sonaba exactamente igual. es verdad, no me acordaba. Pues será la bruja que ha revivido. Se piensa que el espíritu que les atormentó es el espíritu de la bruja, que al morir empezó a atormentarles. ¿Por qué? Porque todos los sucesos que ocurrieron allí no empezaron hasta que la bruja no murió. ¿Vale? ¿Qué pasa? Después de ese toc toc toc, se escucha un aullido de lobo. Y entonces ahí John y su hijo, que también es John, empiezan a decir, madre mía, ya se despiertan todos, obviamente, porque ahí después del toc toc toc, como que se despiertan y el aullido, excepto Lucy. Lucy se queda dormida. ¿Vale? Estará viva, ¿no? Está viva, pero está durmiendo. Tiene el sueño profundo y no se despierta. Empiezan a oír el del lobo y entonces se levantan todos a ver qué ha pasado. Y empiezan a mirar por la ventana, pero no ven nada. Y de repente se escucha un zas, un rasguño en la puerta. O sea, la bruja se ha convertido en lobo. No. No se sabe de dónde sale el lobo, ¿vale? Primero ven la bestia ya no va a volver a aparecer físicamente, ¿vale? Vale. Simplemente la oye. Resulta que coge John y dice, voy a despertar a mi mujer, porque esto se tiene que enterar. La despierta y según ella se despierta todo sonido cesa. No se vuelve a escuchar nada en toda la noche. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, efectivamente hay un arañazo en la parte de fuera. Wow. Pero dice John, nada, esto será algún animal, algún perro que ha querido entrar. Nah, esto no es nada. Porque no creen en cosas paranormales, entonces dicen, Claro. el sonido del viento, el arañazo será algún perro que ha querido entrar. Nada, nada, esto no es nada. ¿Vale? Pasa el día, nadie habla del tema. ¿Vale? A la noche siguiente están los 4 hijos de John Bell en la misma habitación. Todos tenían su camita, ¿vale? Están los 3 durmiendo y empiezan a oír el sonido como si estuvieran royendo las patas de la cama, como si hubiera ratas dentro de la habitación. Pero claro, los niños eran muy chiquititos, entonces están súper asustados, se meten debajo de la manta y no dicen nada en toda la noche, ¿vale? Mucho miedo, porque figúrate, tendrían a lo mejor 4 o 5 años, ¿vale? Pobrecillos. El más mayor creo que tenía 7. Ay. O sea, ¿vale? Era peligrosillo. Porque luego a la mañana siguiente, en el desayuno, le dicen, oye papá, que es que hay ratas en nuestra habitación. Y dice, ¿cómo va a haber ratas? Si la casa está recién construida, no puede haber ratas. ¿Por dónde han entrado? Y entonces le dice a John, que es el hijo mayor, 17, 18 años, recuerdo, ¿vale? Le dice, oye, duerme con ellos esta noche, a ver si es que es verdad que hay ratas. Llega la noche y John se mete en la habitación de los niños. Y efectivamente se empiezan a escuchar los sonidos de las ratas. Pues hay ratas. Y entonces John se levanta y se agacha a mirar debajo de las camas para ver si de verdad hay ratas. No ve nada, pero lo escucha. Escucha a las ratas, las escucha, pero no ve nada. A la mañana siguiente, papá, hay ratas, se escuchan. Nunca encontraron a esas ratas que había en la habitación, pero todas las noches los niños las escuchaban. El padre, como nunca vio las ratas, dice que no, que os lo estáis inventando, no hagáis estas tonterías. Que ya, mira, de tus hermanos me lo espero, John, pero tú ya tienes una edad. Esa es la respuesta del padre, ¿vale? Vale. A la noche siguiente, los niños vuelven a dormir solos. John ya se vuelve a su habitación. Están todos intentando dormir y de repente, toc, toc, toc. No, Jolines. Pero esta vez no es fuera. Es en la puerta de la habitación de los 4 niños.
Los niños asustadísimos debajo de sus camas. Bueno, no debajo de sus camas, no, debajo de sus mantas. Porque debajo de las camas se escuchaban las ratas. Ay, Asustadísimos. qué cosa Claro, a más. la mañana siguiente corren a su padre y le dicen, papá, que es que hay alguien que nos ha estado llamando a la puerta toda la noche. Porque a lo mejor daba el toc, 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 se iba y a los 10 minutos volvía toc, toc, toc. Ábreme la puerta. ¿Vale? Entonces dice, John, anda, duerme con ellos otra vez, que se queden tranquilos, que están asustados. John se vuelve a ir a dormir con ellos. Toc, toc, toc. John abre la puerta y no hay nadie. Pero qué raro. Y entonces a la mañana siguiente, papá, alguien llama a la puerta de los niños. Que no, hombre, que eso será el viento. El viento. El padre no es para nada supersticioso, no cree en nada de todo esto, Se nota. ¿vale? Después de esas noches, ¿vale? Es Betsy, que dormía sola, quien empieza a escuchar todos estos sonidos. Pero todos a la vez. ¿Vale? A los Vale. niños pequeños como que los tratan de locos. En el momento en que Betsy, que ya tiene 14 años, empieza a escuchar esas cosas, dice el padre, pero vamos a ver, os estáis volviendo todos locos. ¿Vale? Pues no. No escuchaba nada todavía. Bueno, pues un día empiezan a escuchar algo en la escalera. John y Lucy. ¿Vale? Vale. Y entonces se levantan y van a ver qué hay en la escalera. Y se encuentran a su hija tirada en el suelo, ¿vale? Como si estuviera siendo arrastrada por algo. Y de repente, ¡fum! Se levanta. De pie. Levanta volando. ¿Vale? O sea, se queda como suspendida, como si estuviera tumbada, pero flotando. Levitando. Ajá. Y entonces el pelo se le empieza a caer. Se le empieza a caer el pelo. Qué miedo. Y desde entonces el espíritu no va a dejar en paz a Betsy. ¿Vale? Todas las noches atormentándola. ¿Qué pasa? Que al final la familia empieza a estar súper cansada porque no pueden dormir por la noche. Hay sonidos, hay gritos de Betsy, no pueden dormir. Entonces empiezan a enfermar, ¿vale? El caso se hace súper famoso porque llega a los medios, ¿vale? Como que se empieza a correr la voz y empiezan a llegar rumores a los pueblos cercanos. Oye, pasa esto, oye, pasa lo otro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que uno de los futuros presidentes de Estados Unidos, que en ese momento trabajaba en la guerra, se llama, si no me equivoco, Andrew, ¿vale? Era amigo de John Bell, hijo, porque había estado con él en la guerra cuando John hizo la mili, etc. ¿Vale? Y cuando se entera de esto dice, bueno, yo voy a ir con el ejército allí a su casa a ver qué pasa, ¿vale? Y se lleva allí a pues 4 o 5 miembros del ejército allí a la casa, ¿vale? Vale. No duran ni un día. Se van. Cagados. Dicen, no podemos hacer nada aquí, pero, o sea, Andrew ha reconocido públicamente, porque fue presidente de los Estados Unidos, ha reconocido que en esa casa había algo. ¿Vale? O sea, la casa está embrujada. ¿Qué? Ya oficialmente ahí hay un poltergeist. ¿Vale? Un polker. ¿Cómo? Un poltergeist, que es cuando un espíritu empieza a mover cosas, empieza a tocar a la gente, empieza a aparecer varias veces. ¿Vale? Vale. Llaman a unos vecinos que eran amigos de la familia y les dicen, ¿os podéis quedar una noche a dormir con nosotros, por favor? Se quedan una noche y no aguantan ni 2 horas. Los muebles se los encuentran movidos de sitio al despertar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que John, como están así, dice, no. Lucy le ruega, por favor, vámonos de esta casa, no aguantamos más, los niños no duermen, yo no duermo, etc. ¿Vale? Y John dice, ¿cómo que yo me voy a ir de mi casa? ¿Por un espíritu que decís vosotros que hay? Que no, que yo me quedo en mi casa. ¿Vale? Y deciden quedarse en su casa. Pasan 4 años. ¿Vale? 4. 4 años. Con cada noche el espíritu. Ajá. 4 años.
cada noche la niña sufriendo. Ujú. 4 años. Hasta que John Bell enferma. John Bell. El padre. Vale. Sí. Súper enfermo. Hasta tal punto que ya no puede ni moverse de la cama. Ya era muy mayor, ¿vale? Sabemos que era mayor. Pues un día, cuando Lucy va a la habitación a cuidar de él, no sé si a darle la comida o algo del estilo, ve que hay en la mesilla como un botecito con un líquido negro dentro. Y dice, ¿esto qué es? ¿Vale? Cuando se acerca a su marido, John Bell ha muerto. Esta es la persona que falleció por culpa del espíritu. Qué fuerte. ¿Y el líquido ese negro? Ahí vamos. Vale. En ese entonces estábamos en el 1800 y poco. Entonces Vale. no había método para saber lo que eran las cosas, no, ahora mismo a ti te dan ese bote y tú puedes averiguar lo que es. Ahí Claro. no. Entonces se lo dan a probar a un gato que había por allí. Al día siguiente el gato está muerto. Era veneno. Y dicen, ¿y John no se pudo levantar en algún momento de la cama y cogerlo de donde estuviera? Y dice la mujer, no. Es que ese veneno, no hay nada en la casa que contenga ese veneno. Y mira que la hemos revisado bien. Y Han en la estado- familia se descartó que pudiera haber sido un asesinato por parte de la familia de que alguien lo matara, porque es que Ajá. uno, ese líquido no estaba en la casa. Por lo tanto, alguien tendría que salir afuera por él, ni siquiera en el pueblo. O sea, tendría que ser en otro pueblo en el que lo hubiera. La bruja. Y por otro lado, la familia se llevaba bien con John. Por lo tanto, no se cree que pudo haber un asesinato ahí. Claro. Le echan las culpas al espíritu, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la mujer dice, vale, ¿qué hacemos? Porque John ha muerto. En el momento en que John muere, todo lo que pasaba por las noches cesa. Ya no se van a oír más ruidos, ya no van a molestar a su hija, les van a dejar dormir. Pero a través de un aparato que podía captar la voz de los espíritus, resulta que escuchan el nombre Kate. ¿A que no sabes cómo se llamaba la vieja? Kate. Kate Batts. Y después de que John muera, escuchan en ese mismo aparato, volveré dentro de 7 años. Estuvieron haciendo muchas comprobaciones hasta tal punto de que descubrieron que ese espíritu podía viajar a mucha velocidad entre lugar y lugar, ¿vale? Y podía estar en varios lugares a la vez. ¿Por qué? Porque estando en distintas habitaciones de la casa, la bruja les recitó lo mismo, a la misma vez, a través de ese aparato, quitando que todo lo que les decía era, pues a lo mejor, como si fueran enigmas, como si fueran acertijos. No hablaba claro, es como si le estuviera contando acertijos a toda la familia por todas partes, ¿vale? Vale. La bruja dice, volveré dentro de 7 años. Y no volvió. Y sí volvió. Ay, esa bruja está bien aburrida. 7 años después de la muerte de John Bell, la bruja vuelve a atormentar a esa familia. ¿Pero por qué? Si solo quería matar al John. La familia se muda y esa casa se convierte en un lugar al que va la gente a visitar. Pues a día de hoy esa bruja sigue en esa casa. Y la gente va allí y toda la gente que pasa por esa casa le suceden cosas extrañas. Qué guay. Cuéntame, Buah, ¿qué opinas? me he quedado flipando. Encima se me ha pasado rapidísimo. Y es una de las historias que más he entendido de mi vida. Pues mira qué rara, ¿eh? Vale, lo he entendido súper bien. Súper guay todo. Me ha parecido súper raro de la bruja, porque primero yo pensaba que la bruja no sería una bruja, que sería una anciana de toda la vida.
A ver, si quieres te cuento cosas que he leído por otro lado, ¿vale? De teorías de la gente o de cosas de testigos que hubo allí, ¿vale? Que también explican un poco. Resulta que había una vecina, que es por lo que la comenzaron a llamar la bruja Bats. No era la bruja de Bell, era la bruja Bats, ¿vale? La comenzaron a llamar bruja porque un día una vecina se adentró en el bosque y la vio haciendo una hoguera, ¿vale? Esta vecina volvió porque ya, bueno, hacer una hoguera en el bosque ya era, vamos, bruja total. Entonces volvió y avisó a todo el pueblo, oye, la bruja, no sé qué, no sé cuántos, que ha hecho una hoguera. Y entonces coge, al día siguiente desaparece la mujer y nunca se encontró el cuerpo. Wow, Nunca se encontró el cuerpo. wow, qué fuerte. Por eso se comenzó a llamar bruja. Otra cosa que me pareció curiosa. Hay mucha gente que dice la leyenda de la bruja de Bell, porque no se cree que sea verdad. Hay mucha gente que no cree que eso sea verdad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú investigas en la historia, la bruja de Bell aparece justo ese año. O sea, no es una leyenda que ya se contara antes de ese año, sino que lo que pasó ese año fue por lo que se empezó a llamar a esa bruja la bruja de Bell. Wow, qué guay. Hay muchas teorías, hay teorías que dicen que el lobo no tenía cabeza de conejo y simplemente era un lobo muy grande que luego nunca apareció y que fue el que hizo el rasguño a la puerta, que también creo que pueda ser verdad, ¿vale? Hay teorías que cuentan que la mujer, o sea, Lucy, nunca vio nada y por eso no se mudaron, ¿vale? Vale. Pero me parece raro que toda la familia vea cosas y ella justo no, porque estaban todos juntos. Entonces, la criada, eso sí que es verdad, que yo igual me lo puedo llegar a creer, la criada, su marido y los 5 hijos, has visto que al final aparecían muy poco, al final de la historia, cuando todo pasaba, porque no hay datos de que estuvieran con ellos, ¿vale? Es decir, yo creo que en el momento en el que empezó, ellos como que no pudieron soportarlo y se mudaron. Y como eran parte de la familia, no les dijeron, oye, no, tú te quedas, eres mi criada, eres mi esclavo. No, les dejaron irse y ellos se fueron. Y se quedaron nada más que la familia como tal principal, que eran Lucy, John y sus 6 hijos. Vale. Los 4 niños estaban muy asustados, ¿vale? Porque les pasaban cosas. Betsy fue la que más sufrió porque sufrió daño físico, ¿vale? John escuchaba cosas pero no le afectó demasiado. O sea, yo creo que John fue el menos afectado, de hecho, junto con la mamá. John y Lucy fueron los que menos escucharon. Y John, como tal de escuchar o sentir físicamente no fue demasiado, pero como al final fue el que acabó muriendo en esa casa, por lo que pasó, pues como que fue el más afectado. Pues sí. Pero como tal de eventos paranormales, la que más fue Betsy. Qué guay. Pero luego he visto, ¿vale? Que hay como en ese mismo bosque una cueva que se llama la Cueva de la Bruja de Bell. Que no he llegado a investigar, pero probablemente encontraran algo allí que fuera un poco rarete. ¿Vale? Y pues esto fue lo que ocurrió en el pueblecito Red Rivers, en Tennessee, Estados Unidos, con la familia Bell, que iba allí con el sueño de tener una granja y un nuevo negocio y acabó perdiendo a la persona más importante de la familia. Y pues el resto de la familia sufrió mucho. Y sí que es verdad que es el único poltergeist, como ya he dicho antes, que se ha reconocido de verdad que alguien falleció por culpa del espíritu. Porque no encontraron una solución a lo del veneno, ¿no? Porque tú dices, no, bueno, yo puedo investigar a ver de dónde pudo salir ese veneno, o puedo investigar a ver si algún miembro de la familia ha podido matarlo, o a ver si él mismo ha encontrado el veneno, pero es que él ya no podía ni moverse de la cama. Entonces la policía descartó el asesinato, ¿vale? Y el único motivo lógico, entre comillas, por el que se podía atribuir a esto era la bruja ha matado a John. Y así acaba esta historia. Qué guay. Pues eso, si queréis más historias, más podcasts, crímenes sin resolver, cosas de estas, os dejamos por aquí abajo
¿Dónde se va a poner? ¿Aquí? Sí, No sé dónde tú lo pongas, tú lo vas a editar. abajo. Espera, que me muevo. Aquí abajo, nuestras redes sociales, YouTube y TikTok, Ujú. ¿vale? Y pues eso, si queréis más historias, nos lo decís en comentarios, activáis la campanita y pues eso. Suscribiros si queréis, pues no perderos nada de lo que subamos. Y si tenéis alguna historia que queráis que comentemos o que investiguemos sobre ella, pues lo mismo, ponednoslo por los comentarios. Y nada, que esperamos que os haya gustado y que seguiremos subiendo más historias. Gracias. Chao.